Bueno, Joe Biden estuvo en Polonia y con estas fotos queremos ilustrar que ya este es un paso decisivo a la intervención, cuestión de tiempo, en una guerra ya abiertamente entre potencias imperialistas. Respecto al imperialismo y los pueblos oprimidos, en esta parte, ¿cuál es el papel de los pueblos oprimidos? Ya dejamos bien claro, por ejemplo, ahí están los 3 presidentes de Estados Unidos. El primero que lo vemos ahí es el Bill Clinton, desintegró la ex Yugoslavia. Rusia estuvo de socio, lo alimentaron a esos monstruos restauradores del capitalismo que no vienen desde Brezhnev, no vienen ni siquiera desde Gorbachev, menos de Yeltsin. No, eso viene desde Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev fue ucraniano, Brezhnev también. Entonces, esos tipos tienen esa mentalidad, son traidores. Así que hay que tener muy presente eso porque tiene que ver mucho también con la forja ideológica y política. Entonces ahí hay una lucha muy fuerte en Ucrania. Hay un pueblo que necesita ser, obviamente, educado con valores democráticos, socialistas, y los dirigentes de ese país también. Pero hoy en día, pues como pueden ver ustedes, ya hay más de 10 millones que han salido del país, como 3 millones ya afuera, y otros una inmigración interna, pero todos ellos de una u otra manera pues tienen responsabilidad en haber mantenido ese gobierno fascista. Hay otra parte que es una parte que tiene vínculos con el pueblo soviético y con el pueblo ruso actual, que obviamente incluso enarbolan banderas socialistas, no quieren al imperialismo, no lo quieren ni al imperialismo ruso ni al imperialismo occidental. Bien, entonces, hay que dejar bien claro que el enemigo principal de los pueblos, pues, es Estados Unidos. Hasta ahora lo es. Es el que tiene la hegemonía todavía mundial, es una superpotencia todavía, está en declive definitivamente, y es el responsable de todo lo que se está dando, porque es Estados Unidos, encabezando la OTAN, la que ha provocado esta guerra, cercándolo a Rusia, hasta no poder más. Rusia ha tenido que actuar, porque siendo imperialista no tiene otra forma más que actuar, también son así, 2 monstruos que se atacan y usan al pueblo de carne de cañón. Entonces, la contradicción es naciones oprimidas, imperialismo, se va abriendo y se va clarificando, y estamos viendo pues todos estos años, está claro, es evidente esa contradicción, y esto se va a agudizar. Se trata pues de un reparto del botín por medio de las armas en medio de continuación de la guerra económica interimperialistas. Eso es lo que está sucediendo. Bien, ante eso, ¿qué tienen que hacer los pueblos? Si somos parte de ese botín, o sea, que van a destruirnos, van a desintegrarnos, lo que tenemos que hacer es no consentirlo. Tenemos que luchar, oponernos a esa guerra imperialista, ¿verdad? En la siguiente vista ustedes pueden ver, miren lo que ha sucedido, ¿no? En Bosnia, Herzegovina, son naciones divididas por la OTAN, ahí está. El ejército yemení, ahora mismo hay una guerra en Yemen, Arabia Saudita, que es una coalición con países pro-norteamericanos, atacan a esa nación oprimida yemení. Y ahí hay una resistencia, hay un pueblo que se levanta con un ejército, con milicias, y están en plena guerra, en plena lucha, viviendo un cerco terrible de parte de Arabia Saudita y de sus aliados, que son aliados de la OTAN, que son aliados de Estados Unidos. De eso no dicen absolutamente nada, porque como no son gringos, no son de ojos verdes, les importa un carajo. Y eso no hay que permitirlo. Los civiles ucranianos, ahí está, son utilizados para enfrentar a la invasión rusa. Eso es lo que ha hecho y lo que está haciendo ahorita el ejército y el Estado ucraniano. Bien, pasamos a la siguiente vista, y en la siguiente vista vamos a ver lo que está sucediendo, ¿no? En la siguiente vista, dice, ya basta ya de explotación imperialista. En la siguiente vista, debemos acabar con eso, o sea, con la guerra, con el imperialismo, porque el imperialismo no sirve pues a los intereses del pueblo. Entonces basta de explotación imperialista, no necesitamos eso. Y lo que estamos viendo en todo este tiempo es saqueo más saqueo más saqueo, y siempre crisis, crisis. Quien paga la crisis es el pueblo, los pueblos, las naciones. Ahí está, el pueblo argentino ha salido a luchar contra el Fondo Monetario Internacional. Las clases dominantes de los pueblos o de las naciones oprimidas son socios del imperialismo. Se hacen grandes préstamos, esos dineros se los reparten entre estos
estos mafiosos que son empresarios, que están metidos en la política, que son partidos políticos, corporaciones mafiosas, eso es lo que son. Y ese dinero que se lo prestan, ellos se lo roban y luego hacen leyes para que el pueblo tenga que pagar esa deuda. ¿Eso es justo? No. Y eso es lo que están haciendo en Argentina también. Y lo hacen en todas partes del mundo. Y lo hacen en toda Latinoamérica. Salvo algunos países, ¿no?, que están luchando pues, por su autonomía, su independencia, por su soberanía, y que merecen el total respeto y reconocimiento. El pueblo cubano, el mismo pueblo venezolano, el mismo pueblo nicaragüense, y como no se alinean a Estados Unidos, son atacados, pues. ¿Qué vemos en los otros pueblos? Un servilismo terrible, total, miserable y vergonzoso, sometimiento. ¿Qué libertad tienen los pueblos? No tienen ni libertad de morir. ¿Por qué? Porque no tienen pues ni siquiera la capacidad de decidir cuándo van a morir. A ellos la muerte les llega en cualquier momento, por inanición, hambre, miseria, accidentes, cualquier cuestión, enfermedades, la plaga y la pandemia. Entonces, ¿de qué libertad vamos a hablar? ¿De qué democracia? En el programa anterior hablamos de que existe o no existe un Estado de Derecho en nuestros países. No existe, pues. Están violados todos los derechos, no respetan los derechos. El derecho es para las clases dominantes. Ellos son los que viven del Estado y tienen la lisura de decir que el pueblo vive del Estado. Son ellos los que saquean, roban y viven del Estado. Ellos son los que se llevan el dinero y los préstamos y nunca lo devuelven. Y encima ni pagan impuestos. Grandes préstamos que se hacen, como les digo, se lo roban, desaparece y el pueblo tiene que pagar eso. Eso no es justo. Por lo tanto, esas clases opresoras de nuestros países, esos socios del imperialismo, como el imperialismo mismo, no deben existir más. Tenemos que cambiar la sociedad. Y ahí viene el tema, ¿no? Por eso este programa es el imperialismo, esa guerra imperialista, y los pueblos, cómo pagamos. Nosotros somos parte de ese botín y no hay que permitirlo. Tenemos que luchar contra esa guerra, tenemos que luchar contra esa guerra de rapiñas, contra ese sistema de explotación, de opresión y de saqueo, de matanza, de genocidio constante. Ese es el sistema, ese es el futuro que siempre nos ha dado este sistema. El hecho que unos cuantos puedan sobrevivir y salir de repente adelante, entre comillas, porque tienen un carrito más, una casita más, eso no justifica para nada que miles de millones de gente vivan en la peor situación, que solo amanezcan ¿para qué? Para ir a trabajar, que no tengan tiempo ni para disfrutar con su familia, ni vacaciones, se enferman, no tienen ni dinero para poder curarse, tienen que estar pensando en pagar los biles, los recibos de la luz, el agua que sube de precio, los alimentos que han subido de precio para arriba. ¿Quién gana en todo eso? Las clases opresoras. Y encima estos sinvergüenza, cuando hay un gobierno popular o hay un gobierno que de repente de orientación un poquito progresista, todavía hacen todo lo posible para convocar a vacarlos, hacer el golpe de Estado. Si antes lo hicieron con militares, ahora ya aplican otros métodos, desde usar la ley como el lawfare, usan otros métodos también. Y esos métodos que usan son, por ejemplo, la prensa reaccionaria, la prensa mercenaria, comienza un proceso de estigmatización, de desprestigio para anular al contendiente, parte de sus tácticas de manipulación y de esa manera engañar a la gente, controlar su mente y moverlo contra los propios intereses del pueblo, o sea, con y a favor de los intereses de la clase dominante. En ese sentido, entonces, tengamos en cuenta, no nos pongamos nunca a la cola de las clases dominantes, del imperialismo. Ellos tienen su política, no nos corresponde a nosotros estar a la cola, pero ahí vemos esos seguidistas. No, ahora estoy con Putin. Por favor, ese es un mercenario, ese ha sido un asesino, un torturador de la KGB y socio de Estados Unidos. Entonces, seamos conscientes, pues, ¿a quién vas a apoyar? Bueno, si lo apoyas, apóyalo, pues, pero identifícate como fascista, pues, porque ese es otro fascista allá. Tiene encarcelados a muchos comunistas allá, perseguidos también, y como reitero, ha sido socio, ha sido engendrado como un crea cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? Pero es más que cuervo, una serpiente. Lo han criado así el imperialismo norteamericano principalmente, porque son agentes que fueron comprados,
que se pasaron al lado del imperialismo norteamericano. Ojo, así todos los agentes, esos agentes del social imperialismo soviético se pasaron a servir a los intereses del imperialismo occidental y restauraron el capitalismo en Rusia, desintegraron. Ellos son responsables de la desintegración de la ex Unión Soviética, dejemos bien claro eso.